Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con otro programa de preguntas y respuestas. Ya sabéis que luego seguramente haremos vídeos específicos con cada una de ellas. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, la forma más directa es que os suscribáis al canal, los que no estéis suscritos. También, por supuesto, que diseminéis la información que os parezca interesante, que propongáis a otros que se suscriban, el que quiera pues que se una al canal haciendo clic en unirme, ¿no? Vamos a ver. También, por supuesto, que nos dejéis en el propio canal, pues preguntas, comentarios, propuestas, ideas que os parezcan interesantes y las iremos comentando en la medida en que podamos con estos vídeos de preguntas y respuestas. Venga, vamos allá. Rosa Navarro. Bueno, nos está agradeciendo el programa, dice que le gusta, pero bueno, sin más. Gracias, Rosa. Alfa Omega. De la misma forma que los BRICS son prudentes con la aceptación de países en función de la ideología de sus dirigentes, véase con Milei en Argentina, no ha sucedido lo mismo con Bolsonaro en Brasil. Bueno, vamos a ver. En el caso de Argentina, mi impresión es que había algunas reticencias para admitir la candidatura de este país en previsión de que Milei pudiera ganar las elecciones y que Milei simplemente rechazara la admisión. No es tanto que se haya rechazado a Argentina porque está Milei, es decir, al contrario, es el propio Milei el que, bueno, aparentemente pues porque tiene vínculos y compromisos muy grandes, muy fuertes con Estados Unidos y otros países occidentales, pues el que ha dado marcha atrás a la prevista entrada de Argentina en los BRICS. Si comentamos que ante esa previsión, bueno, pues algunos países de los BRICS parece que no estaban muy satisfechos con esa candidatura de Argentina, pero se decía que era el propio Brasil el que había impulsado el mantener esa candidatura, pues quizás de alguna forma para apoyar la opción, apoyar electoralmente a la opción que era partidaria de entrar en los BRICS, ¿no? No ha sucedido lo mismo con Bolsonaro en Brasil. Bueno, claro, es que en principio los BRICS parten de un respeto a la posición ideológica de cada país, ¿no? En Brasil, la adhesión de este país a los BRICS era anterior a Bolsonaro. Era ya de la época de Rousseff, pero no es que hubiera un posicionamiento específico de los BRICS al respecto después con la presidencia de Bolsonaro. Es decir, Bolsonaro mantuvo su implicación en la implicación de Brasil en los BRICS y los BRICS la aceptaron, ¿no? No es que... Es decir, el procedimiento sería al revés. Tampoco es que hubiese un rechazo con respecto a Argentina porque estaba Milei, sino un rechazo de Milei a la pertenencia a los BRICS, que es distinto, ¿eh? ¿Vale? Es decir, los BRICS en principio mantienen una posición abierta. Las reticencias suelen estar pues ante situaciones de inestabilidad política que hagan que quizás un gobierno pues opte o decida entrar, pero la oposición no esté de acuerdo. Eso ahí se pueden generar dudas, ¿no? Pero en principio la posición de los BRICS es abierta a distintos posicionamientos ideológicos de sus miembros. Bueno. Disidente nos dice: ¿cómo me gustaría que España tuviera un gobierno igual al de Venezuela? Cuestión que pienso que está en camino, que hiciera todos los mismos desmanes con su población y que otros países legitimen ese gobierno basándose en intereses geopolíticos. A ver cuál sería la opinión del señor Zelaya, ¿no? Dicho análisis es un análisis hecho a la distancia sin estar implicado o afectado él o sus familiares.
Venezuela se llenó de españoles escapando de la dictadura de Franco, por lo que, por lo mínimo, deberían los españoles tener algo de empatía con la población venezolana que ahora le tocó vivir una situación similar. De acuerdo con un mundo pluripolar estamos todos, pero si para lograrlo hay que hambrear, matar, torturar a la población de un país, no importa lo que un gobierno haga con su población con tal de lograr un objetivo geopolítico. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, a la hora de hacer análisis hay que tener respeto con la población de otros países, ¿no? Especialmente cuando estos países son lejanos, no se conocen bien, hay que ser suficientemente prudente, ¿no? Pero a veces también es cierto que la lejanía da una perspectiva mayor, da una mayor objetividad y permite más fácilmente analizar objetivamente distintas posiciones. Esto también es cierto, ¿no? Pero bueno, vamos al caso de Venezuela, ¿no? Bueno, ha habido desmanes con su población, matar, hambrear, torturar. Bueno, vamos a ver, hambrear. Hambrear parece como si se estuviera premeditadamente desde el gobierno de Venezuela generando hambre. Esto es evidente que no ha sucedido. Ha habido problemas evidentes de tipo económico, bueno, en parte por una insuficiente diversificación de la economía, una insuficiente dinamización de la economía productiva, pero que no es solo del chavismo o de los gobiernos bolivarianos, también era anterior. Y por otro lado, evidentemente, eso no se puede desconocer, un continuo acoso fundamentalmente de Estados Unidos, especialmente a partir del momento en que Venezuela nacionaliza la industria petrolífera, ¿no? Bueno, claro, no tener eso en cuenta, en fin, de acuerdo con un mundo pluripolar, pero si para lograrlo hay que hambrear, matar, torturar a la población de un país, bueno, no sé si es un análisis muy objetivo o imparcial el que se está haciendo, ¿no? Es decir, no dudo que seguramente ha habido abusos, lo mismo que ha habido corrupción en el régimen chavista y bolivariano, pero bueno, también es cierto que ha habido un acoso impresionante desde Occidente y que esto lleva a los distintos gobiernos normalmente a trincherarse, a endurecer sus posicionamientos, ¿no? Y no sé si se puede decir algo más, ¿no? Algo de empatía con la población venezolana. Claro, una cosa es reconocer que Venezuela lo ha pasado mal, la población venezolana lo ha pasado muy mal, ahora parece que estaban empezando a salir de esa situación negativa y estaban mejorando, al menos temporalmente. Pero una cosa es que la población la haya pasado mal y otra cosa es de quién es responsabilidad de esto. Se debe atribuir toda la responsabilidad de todo lo malo que ha pasado en los últimos años al gobierno de Venezuela, sí parece que es evidentemente injusto, ¿no? Bien. Vamos a continuar, a ver. Amelia Rivero dice, ¿será por eso que Maduro ya está en camino de encontrarse con Putin? Estamos muy preocupados por todo lo que está pasando en Venezuela. Bueno, es evidente la importancia de esa relación con Putin, de esa invitación en concreto a la reunión de los BRICS. Incluso ha habido un reflujo rápido por parte de Estados Unidos suavizando sus posiciones con respecto a Venezuela a partir de ese momento. Es decir, ¿por qué? Pues porque han visto que si mantiene una posición tan dura y tan agresiva contra el gobierno de Venezuela, están echando a Venezuela en manos de los BRICS, ¿no? Que es evidentemente su gran enemigo, ¿no? Entonces, la posición de Estados Unidos es, en principio, estarían encantados de echar abajo el régimen el gobierno chavista bolivariano, pero claro, lo peor que pueden hacer es acosarlo y no conseguir echarlo, porque entonces el régimen va a estar absolutamente en contra de ellos y tal como está ahora la situación geopolítica, tienen una alternativa. Esa alternativa es la de los BRICS, luego van a apostar claramente por los BRICS, como ya se ha advertido repetidamente desde el propio gobierno venezolano, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues claro que a la inversa,
en principio, pues, lógicamente la estrategia de Estados Unidos es hacer todo lo posible para derribar al régimen, al gobierno de chavista bolivariano, pero si no lo consiguen, suavizar sus posiciones. Suavizar sus posiciones intentando limitar, contener o retrasar ese proceso de acercamiento de Venezuela hacia los BRICS. Lógico, ¿eh? Yo creo que claramente es el contexto en el que nos encontramos. Bueno, en la misma dirección, el niño de la bola nos dice: en el momento en que Venezuela consiga entrar en los BRICS, creo que este comentario ya lo hemos comentado, ¿eh? O sea que no lo voy a repetir. No lo voy a repetir. Pero habla también de la relación entre Venezuela y los BRICS, pero me da la sensación de que ya lo hemos comentado. Bien, Jesús Ángel Gracia. Oigo hablar a diversos analistas sobre la casi inevitable guerra europea o mundial. También oigo hablar de la muy posible guerra civil en USA, en Estados Unidos. De producirse la de Estados Unidos en primer lugar, ¿cabría pensar que ya no tendría lugar la europea? Saludos. Bueno, vamos a ver. De producirse la de Estados Unidos en primer lugar. Bueno, depende. Pero claro, una guerra civil no es algo que se resuelve de un momento a otro. Y si se produce esa guerra civil en Estados Unidos, estamos en un contexto de máxima estabilidad que, al contrario, puede ser precisamente el detonante de esa guerra internacional o mundial. Ese contexto de guerra civil en Estados Unidos. Bien, o sea que creo que la respuesta tendría que ser negativa, ¿no? El hecho de que estalle antes una guerra civil en Estados Unidos no evitaría, sino que al contrario puede aumentar el riesgo de una guerra internacional o mundial, ¿no? Bueno, con respecto al riesgo de una guerra mundial, parece internacional o mundial, europea, parece claro, porque hay muchas fuerzas apostando en esta dirección. Clarísimamente el gobierno de Israel está en una constante búsqueda de una escalada internacional, intentando provocar una guerra mundial para salir de los problemas que tiene a corto plazo, problemas internos del propio gobierno de Israel, problemas por no conseguir desatascar el conflicto abierto a partir del mes de octubre, y problemas históricos, estructurales, porque ante la pérdida de la hegemonía por parte de Estados Unidos, Israel se está quedando huérfano cara al futuro. Es decir, en un contexto hostil por parte de las poblaciones musulmanas que le rodean, pues tiene un futuro muy oscuro y en el que casi va a ser imposible mantener esas estrategias, vamos a decir, supremacistas o hegemonistas que han mantenido los gobiernos de Israel desde hace décadas. Y en ese contexto, los últimos gobiernos de Israel están apostando por a toda costa escalar el conflicto y provocar una guerra regional o una guerra internacional. Pero algo similar están haciendo el gobierno de Ucrania y un importante sector del poder corporativo occidental, ese poder corporativo que controla Europa y Estados Unidos. Entonces hay un sector que lleva aproximadamente un año con provocaciones continuas contra Rusia, directas contra Rusia, contra el territorio de Rusia, con este lanzamiento de misiles a través de Ucrania, este envío de armas y envío de mercenarios, sabiendo repetidamente que son provocaciones contra Rusia, llegando incluso a estos ataques contra los radares de defensa antinuclear de la Federación Rusa, sabiendo que esto es una causa de respuesta nuclear, ¿no? Rusia no ha respondido hasta ahora a estas provocaciones, pero esto nos revela que efectivamente, sin ninguna duda, hay un sector muy importante también de ese poder corporativo occidental que está en una situación de pánico ante la pérdida de su poder en el mundo y ante el riesgo de perder el poder en Occidente, y que están apostando por un conflicto internacional como única salida. Entonces, ese riesgo, evidentemente, como dice Jesús Ángel, pues evidentemente existe. Bien.
Cornelius OJL. Bueno, nos dice, en los 70, con el pico de petróleo de Estados Unidos, no fue pico de petróleo, fue crisis del petróleo, pero pico de petróleo no fue entonces, y la consiguiente inflación de Vietnam, que nos la comimos todos por el dólar, inflación provocada por la guerra de Vietnam. Bien, se movilizó al ejército laboral de reserva, que fueron las mujeres, hasta su completo agotamiento actual. Sí, bien, a fines de los 60, principios de los 70, efectivamente, con la crisis del modelo de posguerra, ya antes incluso de esa crisis del petróleo, tener en cuenta que el año 71, la crisis del petróleo fue el 73, el 71 ya fue la crisis económica de Estados Unidos, en la que se rompió la relación entre el dólar y el oro. Bueno, ya estamos a finales de los 60, ya en Estados Unidos ya se empieza a atisbar esta crisis del modelo de desarrollo de la posguerra, y sí hubo una coincidencia entre esa crisis del modelo de desarrollo de la posguerra, una necesidad de a toda costa aumentar los beneficios de las inversiones, que es la estrategia básica del neoliberalismo, y en el marco de esa estrategia, uno de los fenómenos fue el de la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, que, hay que repetirlo, no se hizo, la finalidad no fue la emancipación de la mujer. Pues si hubiera sido así, lo que se hubiera hecho hubiera sido repartir el trabajo en el ámbito laboral y en el ámbito doméstico, que hubiera permitido el reparto del trabajo en el ámbito doméstico, ¿no? Sino que lo que se hizo es añadir a las mujeres 45 horas de trabajo semanal, cual fue un disparate desde el punto de vista de que significó la esclavitud de hecho de cientos de millones de mujeres. Significó también, por supuesto, el hundimiento demográfico. Y bueno, se movilizó, sí, se convirtió a las mujeres en ejército laboral de reserva y progresivamente en mano de obra barata, absolutamente rentable, muy rentable para los empresarios, evidentemente. Hasta su completo agotamiento actual, sí, agotamiento sobre todo ya con el cambio de siglo. Entonces empezó su sustitución progresiva por la mano de obra artificialmente barata de países extranjeros. Bien. José Miguel Cruces. A ver, dice, excelente apreciación en torno al oposicionismo de lado y lado. Se está refiriendo probablemente a lo de derechas e izquierdas, ¿no? Ellos inducido desde afuera del país, se está refiriendo a Venezuela, desde afuera del país, especialmente desde Estados Unidos y desde, creo que habla desde Occidente, ¿no? Bien, es el chavismo no ha tenido una oposición políticamente inteligente. Todo lo quieren arreglar utilizando la fuerza y estrategias de Estados Unidos. Nada originales porque no tienen idea de lo que es hacer política, especialmente en esta época de grandes cambios. Tenemos que construir el espacio e incluso permitir actores de una nueva oposición. Bien, efectivamente. Sí, nosotros decíamos que cara al periodo que se abre a partir de ahora, tiene que ser un periodo de más estabilidad, un periodo más constructivo, un periodo de mayor implicación con los BRICS, que facilite, a través de distintas vías de actuación económica, política y tal, una posición más constructiva para el país, tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición, de una nueva oposición, que no tiene que ser una posición que trabaje para Estados Unidos, tiene que ser una posición que desde una u otra perspectiva ideológica trabaje para el pueblo de Venezuela, ¿no? Esta es, yo creo que, una cuestión clave, ¿no? Venezuela probablemente necesita una nueva oposición, además, por supuesto, de políticas económicas y sociales más constructivas, y también posiblemente un nuevo chavismo, unas nuevas políticas bolivarianas que superen esa posición de atrincheramiento y sean capaces de construir con esta nueva oposición un marco político más constructivo para todos. Vamos a ver, Ángel Luna.
Dice, dando por hecho que puedo estar equivocado, no entiendo por qué se utiliza el término globalismo cuando se podría usar fase superior del capitalismo. Una definición más científica y primigenia. Supongo que a los que llamáis derecha soberanista o patriótica se les vería parte del plumero. Es evidente que en toda lucha lo primero que se pierde es el lenguaje esencial para el relato. Es como el término multiusos negacionista, palabra para blanquear la pseudoteoría fascista de negación del holocausto nazi. Gracias por vuestra labor. Bueno. A ver, ¿por qué se utiliza el término globalismo cuando se podría usar fase superior del capitalismo? Hombre, algunos hablan de capitalismo avanzado, de capitalismo tardío, para denominar lo que otros llaman neoliberalismo, ¿no? Bueno, esa fase superior del capitalismo es la fase actual, porque igual viene otra fase capitalista dentro de una generación, en la siguiente generación, y entonces ya no sería la última fase del capitalismo, ¿no? Pero bueno, el término globalismo yo creo que se refiere a una de las vertientes de esta fase del capitalismo, ¿no? Esa vertiente, si queréis, geopolítica, ¿no? Que globalismo y atlantismo serían esa vertiente geopolítica de lo que sería el neoliberalismo en el ámbito económico, socioeconómico, o el posmocapitalismo en el ámbito sociocultural, si se quiere. Serían tres vertientes de esta fase del capitalismo, si se quiere. Vale. Este tema del posmocapitalismo ya sabéis lo que es, ¿no? Pues estas corrientes del posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación sistemática de mano de obra extranjera, el individualismo y la destrucción comunitaria. Bien. Cuando dices, supongo que a los que llamáis derecha soberanista o patriótica se les vería parte del plumero, si habláramos de fase superior del capitalismo en vez de globalismo. Quieres decir que a estos que critican el globalismo desde el punto de vista de eso que tú llamas derecha soberanista o patriótica, que les costaría llamarle fase superior del capitalismo. Bueno, no lo sé. Porque que estamos en un sistema capitalista, yo creo que nadie lo duda. Entonces, es una determinada fase que unos llaman neoliberal, otros no le quieren llamar neoliberal, no lo sé. Es llamarle de alguna forma a esta fase del capitalismo, ¿no? No sé si está tan relacionado con los conceptos de derecha o izquierda el utilizar esa terminología, ¿no? Bueno, si no hay problemas por los recursos, nos dice, DCJV9, nos dice, si no hay problemas por los recursos, ¿por qué cada vez hay más guerras y conflictos por controlar estos? Bueno, vamos a ver. Es muy frecuente atribuir las guerras a la disposición de recursos, pero es dudoso que las últimas guerras estén relacionadas con esto, ¿no? La guerra de Oriente Medio no parece que está fundamentalmente relacionada por el control de los recursos, tampoco la de Ucrania, ¿no? Las de África sí, porque en buena parte, ¿no? Es decir, están relacionadas fundamentalmente por esta búsqueda de los países africanos de una autonomía frente a las potencias neocoloniales, frente a Estados Unidos y sobre todo frente a Francia, y buscando el apoyo militar de Rusia y económico de China, ¿no? Entonces estos países tienen una gran importancia desde el punto de vista de recursos fundamental, minerales, sobre todo de recursos energéticos, ¿no? Pero esto quiere decir que los recursos sean cada vez más escasos, no necesariamente.
No necesariamente. Guerras por los recursos ha habido siempre. Ha habido siempre. Bueno, Gladys HR nos dice: ¿por qué las grandes corporaciones se han empecinado en controlar cada aspecto de nuestras vidas? No solo el educativo, financiero y social, sino sobre todo el alimentario y de supervivencia. No es tan difícil hilar las ideas. Las grandes corporaciones se han empecinado en controlar... Bueno, vamos a ver, yo no sé si diría empecinamiento. Las grandes corporaciones tienden a actuar, correcta o incorrectamente, pero desde una forma relativamente, desde su punto de vista, racional, si se quiere. Una racionalidad diabólica a veces, pero racionalidad, ¿no? Bueno, entonces en esa racionalidad hay búsqueda de beneficio y búsqueda de poder. Si para el beneficio y para el poder les interesa controlar los aspectos financieros, sociales, educativos o alimentarios, pues lo hacen. Y si no, no. No sé si hay empecinamiento detrás. El control alimentario, evidentemente, da un poder enorme. Si consiguen controlar los recursos alimentarios, pues eso da un poder enorme, ¿no? Y esto ha sido muy importante muchas veces en potencias coloniales, ¿no? Y en este momento hay algo de este tipo, no lo sé. No lo sé, control alimentario. No sé si hay, digamos, movimientos por parte de las élites para que orientar la alimentación en una dirección o en otra, ¿no? Pero bueno, pueden ser mecanismos de control. Pues pueden ser. ¿no? Sobre todo el alimentario, no lo sé, porque hay mecanismos de control en muchas direcciones y decir cuál es más importante que el otro, pues sería quizás imprudente, ¿no? Bueno, DCJV9 también nos dice: ¿el carné de buen ciudadano de China lo han hecho las grandes corporaciones? Sí, bueno, ya nos corrigieron alrededor de este tema, diciéndonos que, bueno, ese tema con respecto a China, del que se habla mucho en ciertos medios, fue un tema que se desarrolló, sistema de puntos, ¿no? Que se desarrolló en algunas entidades locales y nos han dicho que luego se suprimió. Pero entonces se está utilizando sistemáticamente, independientemente de lo que sea su peso real, sistemáticamente para desprestigiar a China. Y eso, estamos en un contexto en el que desprestigiar a China es casi una obsesión en ciertos círculos, y también para empezar a justificar medidas de este tipo, medidas autoritarias por parte de los poderes occidentales, que ya sabemos que estos poderes corporativos están en una situación de pánico y están después de la censura buscando pretextos. Lo estamos viendo ahora mismo en Gran Bretaña, ¿no? Buscando pretextos de un tipo o de otro para adoptar medidas de restricciones de los derechos civiles, ¿no? Entonces, bueno, yo sería muy prudente con hacer esas apelaciones a China cuando tenemos problemas muy directos de control, crecientes además, de control en Occidente, ¿no? Bien. Bueno, María Lanzazú nos habla también de un caso muy concreto, no es la primera vez que entendemos que se refiere a un puerto pesquero del País Vasco, ¿no? Entonces habla de un caso de huelga en aquella situación, que no estuvo bien organizada, el resultado fue desastroso, hizo desaparecer la actividad pesquera de bajura, que de alguna forma, bueno, pues parece que coincidió con unas estrategias de reconversión de Bruselas. No puedo decir mucho más sobre esto porque tendría que conocer el caso concreto. Venga.
Gerard, ¿cómo se entiende que la inmigración sea regular y que a la vez se explote laboralmente a esta gente? ¿Cómo pueden entrar masivamente extranjeros de forma regular sin contrato laboral? Vamos a ver. Estás confundiendo explotación con control. Vamos a ver. En la población migrante hay contratación, además, y una cosa es personas que están sin contrato. Otra cosa es que haya personas trabajando de forma irregular. Y muchos trabajan con contrato y de los que se abusa sistemáticamente porque el contrato no se respeta. Hay muchos sectores en los que el contrato dice vas a trabajar tantas horas y se les obliga a trabajar mucho más. Sectores como hostelería, por ejemplo. Esto es algo perfectamente conocido, ¿no? Bien, pero es que además, es que el respetar el contrato no quiere decir que no haya explotación. La explotación aparece en el momento en que se utiliza sistemáticamente a los trabajadores migrantes para reducir las retribuciones. Eso ya es explotación. Porque claro, hay muchos empresarios que dicen, no, si ellos quieren es porque están interesados, porque estarían peor sin ese contrato, luego no hay explotación. Hombre, claro, eso es el sistema de contratación en todo tipo de sociedades capitalistas es ese. Es decir, siempre hay formalmente una voluntariedad y eso no quiere decir que no haya explotación. Si en un determinado mercado de pronto se empiezan a bajar las retribuciones gracias a que artificialmente se rompe el mercado laboral trayendo trabajadores extranjeros, eso es explotación. De pronto se empiezan a contratar personas con un 20, un 30, un 40% menos de retribución. ¿Por qué? Pues porque las traigo de otros países. Eso en sí mismo es explotación masiva. Y los trabajadores extranjeros se les trae precisamente para explotarlos. Y evidentemente la responsabilidad de todo esto, de quien no es de estos trabajadores. Es de los empresarios muchos miles de empresarios que se están haciendo artificialmente ricos a costa de estos trabajadores y sobre todo de los responsables políticos que no regulan esas situaciones, no las ordenan, sabiendo que hay medios muy fáciles técnicamente para organizar esa situación. Y incluso el propio Banco Mundial hizo una relación de instrumentos de carácter impositivo y tal que se pueden poner en marcha para evitar esas situaciones de explotación, y sencillamente no se ha hecho. Y no se ha hecho porque los políticos occidentales están al servicio de los intereses corporativos. Más claro, agua. Esto no es un fenómeno de ahora, son décadas en las que nos intentan vender como solidaridad algo que no tiene absolutamente nada de solidaridad, sino es un fenómeno, ya digo, de explotación laboral sistemática y luego, ya lo estamos viendo en algunos países, de división social, de controlar. Están generando un instrumento que les va a permitir a estas grandes corporaciones, ellos creen que les va a permitir controlar Europa durante varias generaciones gracias a tener una sociedad dividida con los ciudadanos pegándose entre ellos, en lugar de apuntar a los poderes que les controlan, que han puesto en marcha esas dinámicas y que ahora van a facilitar que se enfrenten entre ellos. Bien, pues si os parece, por hoy lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabéis que si queréis ayudarnos, lo mejor es, por favor, que si no estáis suscritos, os suscribáis al canal, dándole al botón de suscribirse, o que distribuyáis la información que os parezca interesante, propongáis a otros que se suscriban, uniros al canal, tiene un coste mínimo, ¿no?, simbólico, dándole a la tecla de unirme, y por supuesto que nos dejéis comentarios, preguntas, ideas, propuestas, y las vamos a ir comentando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Vale, pues sin más, un saludo, hasta la próxima.